¿Sabes por qué todo lo que sucede en la vida es tu responsabilidad? ¿Sabes por qué no prosperas en algunas cosas? ¿O sabes por qué hay gente más rica y gente más pobre o gente totalmente distinta? ¿Sabes por qué? Pues es lo que se llama creencia. Creencia. ¿Sabes qué es? ¿No sabes? Entonces, quédate en ese video porque hoy vamos a averiguar qué son las creencias. Así que sin nada más legal, vamos a comenzar de una vez ese super video. Bueno, lo primero que hay que tratar sobre las creencias es saber de qué son las creencias en sí. ¿Qué son las creencias? Bueno, en acá ya tengo mis anotes. Y en base a estos anotes vamos a hacer todo lo que vamos a hacer. Incluso vamos a hacer unos gráficos, ya van a ver. Ya. Las creencias son el sentimiento de certidumbre sobre algunas ideas. Y estas mayormente no son cuestionables. Analicemos por partes. ¿Qué es certidumbre? ¿Sabes qué es certidumbre o no? Bueno, certidumbre es claridad o creer que es. Palabras simples, la creencia es una idea que es muy reforzada por nuestra mente y que creemos en base a ella. Por eso se llama creencia. Creer en una idea. Creencia. Y ahora, ¿por qué digo que no son muy cuestionables? Porque esas creencias se forman desde que somos pequeños. Y es algo que ya vamos a abarcar en unos minutos más adelante. Pero en bases simples, las creencias son lo que creemos y no cuestionamos. Ejemplo, existen las creencias religiosas y las creencias culturales y las creencias propias y todo tipo de creencias, incluso las creencias globales. Dar ejemplos de creencias, por ejemplo, una creencia cultural podría ser, una creencia global es, si tú pasas mucho tiempo en el frío te resfrías o no, esa es una creencia. Te gusta o no, mucha gente cree en esto y otra no cree. ¿Y cuál es la diferencia? Es que la gente que cree en esto termina enfermándose del resfriado por culpa del frío, mientras que la gente que no cree en eso rara vez se va a resfriar, porque es una creencia. Y mayormente las creencias se forman por el ámbito científico y muchas veces le damos el poder a los científicos le damos el poder de las creencias a los científicos porque creemos que ellos saben todo. Y no juzgo a los científicos, no los juzgo. Y hacen un buen trabajo. Pero digo que tienes que empezar a cuestionarte algunas de las creencias que tienes. Así que vamos a aprender ahora el segundo paso. ¿Por qué son tan importantes las creencias? Bueno, ahora vamos a volver a leer los apuntes. Ya. Para ese video, o más bien para esa parte, hay que tener en cuenta que tenemos un cerebro. Así es, todos tenemos un cerebro. Y ahora, este cerebro, pongamos que ese es el cerebro, se divide en dos partes. La parte del consciente y el subconsciente. ¿Has escuchado alguna vez estas palabras? Y si es así, ¿qué significan cada una? Bueno, hoy te vamos a explicar. El consciente es de todo lo que es todo lo que haces con la conciencia, es todo lo que le hace el total enfoque. Por ejemplo, cuando vas digamos que es tu primera vez manejando el coche y toda la atención, no te concentras, solo en eso te concentras. En el manual, así. O sea, si recuerdas la primera vez que aprendiste a conducir, la primera vez que aprendiste a conducir, ¿recuerdas o no? ¿Cómo fue? Fue, tu atención total en el vehículo, con mucho miedo así, pero total enfoque. No, no le prestabas atención a otra cosa, solo a la carretera, o más bien dicho, a todo el timón, a la velocidad y al embrague y a todas esas cosas. ¿Y ahora qué es el subconsciente? Es todo lo que hacemos en piloto automático, en palabras simples. O también, a ver, dice aquí, todo lo que pensamos de forma inconsciente. Inconsciente es piloto automático en palabras simples. Subconsciente, inconsciente, inconscientemente. Por ejemplo, supongamos que ya pasaron 2 meses desde que sabes manejar y un día normal manejas y luego llegas al trabajo y dices, ala, ¿cómo llegué acá? Este es el subconsciente. Piloto automático, no eres consciente de lo que acaba de pasar. Mayormente ocurre cuando estás en el bus. En el bus no recuerdas mucho de lo que pasa en el bus porque ya
se te hizo el hábito. Pero recuerdo que si es la primera vez que fuiste en bus, todo emocionado estabas tal vez. Y ahora, ¿y eso qué tiene que ver con las creencias? Bueno, quiero que sepas que las creencias determinan nuestro subconsciente. Y normalmente estamos en piloto automático el 98% del día. El otro 2% somos conscientes de lo que pasa en nuestro entorno. ¿Sabes lo que eso significa? Que si tienes creencias de pobreza, te guste o no, vas a ser pobre. Pobre. ¿Y sabes por qué? Porque el 98% de tu día te quejas de la riqueza, haces cosas en contra de la riqueza y siempre apuntas a la pobreza. Mientras que el otro 2% del día dices que te gustaría ser rico, pero el otro 98% no te aporta nada. Así que por eso es importante. Las creencias determinan nuestro futuro porque subconscientemente o inconscientemente hemos pensado, hemos actuado y hemos sentido en base a esas creencias. Y ahora aquí voy a poner pausa el video porque hay una fórmula que os voy a explicar. A ver. Bueno, muy bien. Ahora, ¿cuál es la fórmula? Bueno, esa es la fórmula. Todo el mundo tiene a ver, ¿cómo lo diría? Una creencia, ¿ok? Imagínate que esa es la creencia, ¿ok? Ahora, esta creencia de aquí va a provocar pensamientos. Pensamientos. ¿Y qué dan los pensamientos? Bueno, los pensamientos dan dos cosas. Los pensamientos dan emociones y palabras. O también pueden dar ambos, si no. Pueden dar uno a la vez o ambos también. ¿Y ahora qué pasa con estos dos? Estos dos dan a la acción. ¿Y qué es acción? A ver, disculpen. Estos dos, este pensamiento y las palabras, las emociones y las palabras, dan a lo que conocemos como las acciones. ¿Y qué son las acciones? Por ejemplo, las acciones son como tomar agua, trabajar, estudiar, ver la televisión, ver TV, ver la novela. Todo esto y más incluso. Se puede decir ver noticias, hacer ejercicio y a dormir. Pero simple, todas las acciones. Todo tipo de acción que se pueda hacer. ¿Y qué dan las acciones? Las acciones dan algo que llamamos resultados. ¿Y ahora qué podemos decir de todo esto? Pues que la clave está aquí, en la creencia. Porque esto de aquí va a dar a todo un sistema complejo que terminará en resultado. En palabras simples, esto de aquí, que es la creencia, todo esto de aquí, va a terminar dando tu estilo de vida. ¿Resultado qué es? Estilo de vida. O sea, cómo vives tu vida. ¿En base a qué? En la salud. Por ejemplo, representemos con una hojita la salud, es una hoja. En salud, en dinero y en tus relaciones. Por ejemplo, en el amor, con tu pareja, con tu familia. Salud se divide por varias cuestiones y ya lo analizaremos en otro video. Y en dinero, que tiene que ver con las finanzas, negocios, ingresos, todo ese tema. Salud con los movimientos, pensamiento, todo el tema, y lo mismo con el amor. En palabras simples, las creencias determinan esto de aquí. Y ahora, hoy vamos a aprender a cómo se forman estas creencias. Así que vamos a seguir con el video. Ahora, ¿cómo se forman las creencias? Bueno, las creencias se forman por los condicionamientos o referencias. ¿Y André, qué son los condicionamientos o referencias? Bueno, existen 4 tipos de condicionamiento y vamos a analizarlos uno a uno. El condicionamiento visual, el auditivo, el de las experiencias o sinestésico y el genético. Son 4. Y ahora iniciemos por uno. ¿Qué es el condicionamiento visual? Bueno, el mismo nombre dice, todo lo que ves. Por ejemplo,
¿Cómo es la relación entre tus padres? Tú lo ves. Si se pelean, vas a crear sinceramente y sin ofenderte. Creencias no muy positivas ante las relaciones. Eso es un condicionamiento, por ponerlo como ejemplo. Otro ejemplo es cómo hablan tus padres. No, eso ya es para otra cosa. Más bien, ¿qué hacen tus padres? Lo que ves de tus padres o de lo que ves de todo tu entorno, en palabras simples. ¿Qué es entorno? Amigos, familia, gente que conoces, gente de trabajo, gerentes, padres. Todo eso es el entorno. La gente con la que te rodeas. Y esto vamos a hablar de otro video, pero ya. En palabras simples, el condicionamiento visual es todo lo que ves. Y en base a lo que ves, en una parte vas a determinar tus creencias. Ahora, ¿qué es el condicionamiento auditivo? Todo lo que escuchas y todas las ideas que entran en tu mente. Eso se puede considerar condicionamiento auditivo. Primero, ¿cómo se puede hacer un condicionamiento auditivo? Imagínate que estás por ahí y luego escuchas a la gente hablando de negatividad. Esto es un condicionamiento. Así, incluso lo que yo te estoy contando ahorita es un condicionamiento negativo. Es incluso lo que te mostré aquí, esto de aquí es un condicionamiento visual, porque estamos condicionándote a nivel visual, para que veas. Pero en sí, ya, un condicionamiento auditivo es todo lo que escuchas y todo lo que te meten en la cabeza. Por ejemplo, en las escuelas, si tú, digamos, tus profesores eran muy buenos y te enseñaban buenas materias y con una gran energía, te condicionaban de forma positiva, pero si tú de rato los veas quejarse y quejarse de lo malo que es el gobierno, muy seguramente tú también terminas quejándote del gobierno, te gusta o no, porque ellos fueron parte de tu condicionamiento. Ahora el tercero, que es el sinestésico, o más bien dicho, las experiencias que has vivido. Por ejemplo, todo el mundo vive experiencias. Si te caes y te raspas la rodilla, vas a tener que tener, es un condicionamiento, porque después seguramente unos días después, vayas con mucho más cuidado, porque te raspaste la rodilla y eso, te ha dolido mucho. Y la clave es que eso es un condicionamiento por experiencias y puede pasar en todo tipo de ámbitos, desde en dinero, en tus negocios, en tu salud, en tus relaciones, en todo eso. Porque hay condicionamiento para todo, hay creencias para todo. Y ahora, el último es el genético, que solo es un 2%, pero aún así vale la pena mencionarlo. ¿Y cómo es el genético? A ver, te doy un ejemplo. ¿Le tienes miedo a las serpientes o a los ratones? Y ahora te doy una pregunta que posiblemente digas que no. ¿Cuántas serpientes te han picado en toda tu vida? Muy probablemente digas 0, o ya si vives más en el bosque o en la selva dirás una que otra por ahí. Pero mayormente 0. Entonces, ¿por qué le tenemos miedo a las serpientes? Porque nuestros antepasados le tenían miedo a las serpientes. Y ahora, ¿cómo se forman? Ya sabemos, por los condicionamientos, y las creencias funcionan como una mesa. Y creo que la mejor forma de explicártelo es mediante un dibujo, así que nos vemos en el dibujo. ¿Ves este cuadro de acá? Imagina que esta es una idea o afirmación. Por ejemplo, eres un retrasado o eres el más listo del salón, por decirlo así. O eres el más trabajador. Y ahora, eso es solo una afirmación o una idea. Es una afirmación o una idea. Y ahora, ¿cómo se vuelve esto una creencia? Imagínate que un día pasa un suceso en tu vida, ¿ok? A ver, déjame dibujar una patita en la mesa. Esto de aquí, esa patita que ves, es un condicionamiento. Imagínate que tu jefe te lo dice, ¿ok? Y yo creo que eres el más trabajador. Tu jefe te acaba de dar una patita para que creas que eres más trabajador de lo que antes eras. ¿Entiendes o no ve? Ese es un condicionamiento auditivo, se puede decir. Eso ya puede ser auditivo, visual, sinestésico, es la experiencia, o genético. Eso es lo que puede ser esta patita de aquí. Y ahora, ¿qué es el tema? Si le ponemos más patitas a la mesa, si le pones más patas a la mesa, esto de aquí ya no es una idea o afirmación. Esto de aquí de acá ya no es una idea o afirmación. Esta pasa a ser una creencia. Y ahora, ¿cuál es el tema? Que todos, absolutamente todos, tenemos mesas en nuestra mente. O sea, imagínate que esa es tu mente. Tienes un montón de mesas por todos lados.
un montón de mesas. Imagínate tu mente como un salón de los quinceañeros o de eventos. Y hay un montón de mesas. Y si nos echamos a analizar una mesa, vamos a encontrar una idea o afirmación que está respaldada por varios condicionamientos. No necesariamente tienen que ser 4, pueden ser más, pueden ser hasta 5, 6 o muchos menos, pero esta es una creencia. Así es como funciona la creencia. Por ejemplo, creencia, pensamiento, y esos pensamientos dan a las emociones y palabras, y eso nos da las acciones, y eso da el resultado. ¿Y ahora qué da el resultado? El resultado da el condicionamiento. Y recuerda que es condicionamiento. Resultados, recuerda a esto, ¿ok? Resultados es todo lo que ves, todo lo que oyes y todo lo que sientes. ¿Cómo es lo que ves? Un ejemplo de lo que ves es la cantidad de dinero que ganas al día, tu estado físico, tu estado de salud, se puede decir. Lo que oyes es lo que dice la gente de ti. Por ejemplo, lo que dice la gente de ti, o lo que escuchas en los libros, o lo que lees, aunque eso sería más visual. Y lo sinestésico, o más bien dicho, experiencias, sería, por ejemplo, las cosas emocionantes o no tan emocionantes que pasan en la vida. Por ejemplo, un choque de tránsito te podría condicionar si tú estás muy asociado a eso. Un choque de tránsito. Y ahora, ¿qué da el condicionamiento? Da la creencia. Entonces, ¿cuál es la clave? Ahora, si te das cuenta, es como un círculo. Eso funciona como un círculo. ¿Entiendes o no? Y ahora, con todo eso aclarado, vamos a pasar a la siguiente parte y posiblemente a la última parte del video. Y con esto concluimos de qué son las creencias. Y ahora tú me dirás, espérate, ¿cómo podemos cambiar las creencias? ¿O cómo las podemos transformar? ¿O cómo las podemos quitar de nuestras mentes? Pues para esto va a haber una parte 2. Así es, el video ya sería muy largo. Vamos a hacer una segunda parte donde yo hablaré de cómo se cambian las creencias y de algunos ejercicios prácticos para hacerlo. Y así incluso yo ya los he aplicado y wow. Por ejemplo, un ejemplo. Antes yo no era muy lector y ahora sí, déjame ver. Y ahora, leo un montón de libros. He leído varios libros y voy a leer muchos más. Así que sin nada más que decirte, estoy muy agradecido porque hayas llegado hasta aquí. No toda la gente ve todos los videos completos y de eso soy muy consciente. Pero se ve que tú eres alguien distinto y me alegra mucho. Te deseo lo mejor y deseo que tengas el mejor día de todos tus días. Siempre es bueno tener un buen día porque las creencias forman parte de eso. Las creencias determinan si tienes un día bueno o un día malo. Y como sabes, ahora vamos a aprender cómo cambiar las creencias. Así que suscríbete y activa la campanita. Porque si no lo haces, muy probablemente no te llegue el video y tú te olvides. Ya, como sea. Suscríbete al canal y créeme, me esfuerzo mucho para hacer estos videos. Gracias. Y ahora los videos van a ser de mejor calidad, ¿eh? Nos vemos. Chao.